Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva agenda de MOL TV, ya casi para terminar la semana y qué mejor que hacerlo con tres nuevos invitados. Ellos son tres candidatos constituyentes y hoy la idea es poder conocerlos un poco más, saber cuáles son las ideas que van a defender en caso de que salgan elegidos para la Convención Constitucional. Se los presento de inmediato. Hoy nos acompaña Giovanna Roa, ella es candidata de Revolución Democrática y va por el distrito 10. Giovanna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Patricia, muy bien, gracias por la invitación. Aprovecho de saludar también a Ítalo y Maximiliano. Muchas gracias a ti por estar hoy con nosotros. Ya los nombrabas, también nos acompaña Maximiliano Hurtado, él es candidato del Partido Socialista y va por el distrito 4. Maximiliano, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por la invitación también. Saludar del mismo modo a Giovanna, a Ítalo y a la audiencia en general. Y por último, también nos acompaña Ítalo Zunino, él es candidato de Evópoli y va por el distrito 21. Ítalo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Patricia, buenas tardes. Hola Giovanna, Maximiliano, un gusto estar con ustedes. Y saludar también a todos nuestros teleaudiencia que está escuchando. Así que muchas gracias por el espacio. Bueno, para partir esta conversación, qué mejor que hacerlo con las últimas noticias. Había habido mucha incertidumbre de si efectivamente el Congreso iba a alcanzar a aprobar o no la postergación de las elecciones. Finalmente se pospuso, quedaron para la segunda semana de mayo, y quería partir preguntándoles a cada uno cómo reciben esta noticia, cómo los afecta, cómo lo ven. Vamos en el mismo orden en que los presenté. Giovanna. Bueno, sí, ha sido para todos y todas quienes somos candidatos una campaña vertiginosa, ¿no? Que estamos ahí a merced de los cambios por la contingencia. Pero yo creo que estamos tranquilos y tranquilas porque efectivamente fue lo sanitario lo que se puso por delante, porque acá no hay nada más importante que la salud de las personas. Y toda medida que tenga que ver con eso, por supuesto que es adecuado. Pero me gustaría hacer un pequeño comentario con respecto a la importancia del mal manejo que ha tenido este gobierno con respecto a la crisis, que estemos hoy día cambiando las elecciones, no es casual, no es que nos hayamos cuidado, tuvimos mucha laxitud con respecto a las medidas durante el verano, incluso permisos de vacaciones, y hoy día nos tenemos que ver enfrentados no solamente a tener que tomar medidas como el aplazamiento de las elecciones, sino también la exigencia urgente que estamos levantando desde la sociedad civil por ayuda inmediata, urgente y universal para aquellas familias que hoy tienen que estar en la casa. No necesito entrar en detalle, sabemos perfectamente todas las consecuencias que trae la crisis sanitaria, pero también sabemos las consecuencias de la falta de ayuda. Así que está bien que se hayan corrido las elecciones, pero ahora tenemos que ir con fuerza a esperar que este gobierno nos siga en esta desidia y efectivamente pueda ir en ayuda inmediata de la familia. Maximiliano, en tu caso, ¿cómo recibiste esta noticia? Resignado un poco, como lo decía del live, porque bueno, nos pilla a todos de sorpresa. Hubiésemos esperado, tal como Giovanna, que el gobierno pudiera prever esta situación con mucha más anticipación. Finalmente, la reforma se publica a 3 días de la elección y ese tipo de cuestiones nunca fueron. Ahora hay que poner por delante y en el centro de la discusión, por cierto, la salubridad, la vida de las personas en general. Pero espero yo también que el gobierno, junto con posponer las elecciones, con anunciar cuarentenas en distintos lugares, también pueda de una vez por todas poner la mano en el bolsillo y ir en ayuda de las familias chilenas que no pueden proveerse de los medios suficientes como para la subsistencia. En definitiva, se trata también de eso, de aumentar los cuidados, de cuidarnos todos, pero también sabemos que hay familias que tienen la necesidad de salir a la calle. Ojalá el gobierno cambie de actitud en esto. Yo también quiero ser crítico respecto del rol que ha jugado el gobierno, sobre todo en materia económica, en el manejo de la pandemia, y esperemos que eso vaya corrigiéndose con el paso de los días. Ítalo. Gracias Patricia. Mira, yo igual, esto fue un golpe de agua fría desde el punto de vista de la campaña. Estábamos lanzados en una carrera, ya en la recta final tuvimos que postergar, pero efectivamente creo que aquí la evidencia médica era clarísima, los informes técnicos eran desde el lado del personal de salud eran muy claros y no había otra cosa que hacer. Sí preocuparme mucho, porque aquí estamos con una pandemia que realmente, cuando la gente se empieza a sentir que está en una zona de confort, esto nos sorprende con otra cepa o con otro rebrote o con un montón de cosas.
Creo que aquí hemos pecado mucho en subestimar un poco la pandemia, la importancia que esto tiene. Nos hemos relajado. Hoy día reclamamos de las vacaciones, en su minuto muchos disfrutamos de las vacaciones. El mismo fin de Semana Santa hubo un taco kilométrico ahí para salir de Santiago a vacacionar sin darnos cuenta que hay muchos chilenos sufriendo en los hospitales, mucho personal de salud que está sacándose la mugre, tratando de salvar vidas, y también el dolor más generalizado, que es el dolor que llega a las familias, a las casas, aquellos que se quedan sin trabajo, que no tienen ingresos. Así que realmente pienso que nosotros la política la postergamos, pero muy, muy preocupado por esta pandemia, que yo no tengo claridad de que vayamos en el camino correcto de solución. Nadie sabe cómo nos sorprende. Creo que para el proceso constituyente puede ser una oportunidad de informar más, de dar a conocer mejor la idea, pero eso es secundario comparado con la salud de las personas. Claro, todavía hay muchísima incertidumbre de qué camino va a tomar esta pandemia, porque nadie lo sabe. Y bueno, y ahora que los escuchamos hablar de cómo los había afectado este cambio en las elecciones, en la fecha, queremos conocerlos un poquito más a ustedes, saber cuál es su trayectoria, qué fue lo que los motivó a emprender este enorme desafío de ser candidatos constituyentes. Giovanna, tu caso, ¿cuál es? Cuéntanos de ti. Sí, bueno, yo, como bien dijiste al principio, me llamo Giovanna Roa, soy candidata por el Distrito 10 de las comunas de Macul, San Joaquín, Santiago, Ñuñoa, Providencia y La Granja, un distrito muy apetecido en términos de botín electoral, pero con una diversidad también de vecinos y vecinas que viven distintas realidades, que es muy interesante también para la búsqueda de una representación efectiva que esté conectada con la ciudadanía. Fui dirigente estudiantil, fui vicepresidenta de la FEUC en 2010 y después he estado en cada una de las luchas que hemos dado en la calle. Estuve, por supuesto, muy activa en cada marcha por el movimiento contra el sistema de pensiones actual, también por los proyectos que pretendían depredar nuestro medio ambiente y, bueno, por supuesto, soy activista feminista y he estado ahí también muy involucrada con los procesos que nosotras las mujeres hemos impulsado. Especialmente tuve la fortuna de poder estar en el Congreso, trabajando en el Congreso en ese minuto, y fui parte de la tramitación del postnatal de emergencia, ayuda inmediata y universal durante la pandemia, pero también del proceso de paridad. Y creo que todas esas experiencias que me llevaron a ver la posibilidad del cambio real, o sea, lo que levantamos el 2011 en el movimiento estudiantil, también lo que hicimos desde el movimiento feminista, que hoy día tengamos paridad y pueblos, y escaños reservados para pueblos originarios, me dio la esperanza de pensar que este proceso tiene que ser un proceso de nosotros y de nosotras, de quienes hemos estado dando esta batalla durante tantos años, y creo ser una voz vecina del distrito, además, muy, muy comprometida con la participación vinculante, y espero que este proyecto feminista, de una democracia feminista, de una profundización democrática hacia la participación, espero yo poder ser también representante de las voces de la diversidad, porque acá no podemos seguir con la idea de que los y las expertas son quienes tienen que tomar decisiones políticas, sino que somos nosotros, la ciudadanía articulada, quienes tenemos que llegar a esos espacios. Así que eso me tiene hoy acá. Larga trayectoria, pero primera vez que soy candidata, así que llenándome de energía y fuerza gracias a lo que hemos levantado en conjunto. Maximiliano, en tu caso, tu trayectoria y qué fue lo que te motivó a ser candidato. En mi caso, al igual que Giovanna, soy candidato por primera vez, soy candidato por el distrito número 4, la región completa de Atacama, sus 9 comunas y sus localidades. Soy de acá, yo creo que esa es mi principal motivación y es el principal plus que se vive en regiones como la nuestra, como la mía al menos, donde los vecinos y vecinas hemos aprendido a fuerza la importancia de tener representantes de nuestra región. Y me motiva, bueno, el proceso histórico que vamos a vivir. Cuando se inicia un proceso como este, uno se pregunta de qué manera se contribuye a un proceso tan importante como el cambio constitucional. Entonces, en mi caso, creo que después de una deliberación colectiva, yo pertenezco al Partido Socialista en mi región, me decidí ponerme al servicio de este proceso a través de una candidatura, siendo una más de las candidaturas que van, entendiendo que será la gente quien pueda determinar quiénes los van a representar. Y, bueno, respecto de mi trayectoria, al igual que Giovanna, también soy ex dirigente estudiantil. Trabajé hasta hace muy poco,
prestando servicios de asesoría legislativa en el Congreso. Hice mis estudios de Derecho en la Universidad de Atacama, soy, como le dije, copiapino, orgullosamente. Y de alguna forma creo conocer mi región por completo, conocer a su gente, sus comunidades, etcétera. Por lo tanto, conozco mi región, conozco su realidad y pretendo representarlos en un proceso ampliamente participativo. Bueno, tú de Copiapó, si no me equivoco, estás ahora mismo en Copiapó, ¿no, Maximiliano? Efectivamente. Y ahora nos vamos al extremo sur porque Ítalo está en Los Ángeles, ¿no, Ítalo? Aquí estoy en Los Ángeles viendo llover. Bueno. Ítalo, ahora cuéntanos un poco más de ti, tu trayectoria y lo que te motivó a emprender este desafío. Bueno, yo tengo 54 años, también soy angelino, soy nacido y criado aquí en Los Ángeles, y también fui dirigente estudiantil, igual que Giovanna y Maximiliano, así que tenemos mucha coincidencia, solo que yo hace muchos años, cuando nos tocó participar en el proceso de recuperación de la democracia, yo viví todos los 80 y trabajamos muy duro por tener lo que hoy tenemos, así que me dan muchas ganas de cuidarlo ahora, ¿ya? Yo soy ingeniero agrónomo, después hice un posgrado en administración en el MIT en Estados Unidos, y después de mi experiencia de dirigente estudiantil, le di vuelta a la espalda a la política y me dediqué a lo privado, a mis emprendimientos en el mundo agrícola, en el mundo inmobiliario, en el mundo forestal, y me dediqué a trabajar por casi 30 años, pero siempre mirando el acontecer de Chile, lo que estaba pasando, desde la galería, yo digo, mirá en la galería lo que pasaba en la cancha. Y cuando uno llega ya a una cierta edad, empieza a mirar todas las cosas que han sucedido en este país, y yo sentí que era necesario involucrarse un poquito más. Yo creía que en Chile estaban pasando cosas que no me gustaban, veía un ambiente de polarización, veía que la política se había echado a perder, se había degradado a un nivel ya casi insostenible, en que realmente no estábamos avanzando, no se estaba conversando, no se estaba construyendo en este país. Y en ese minuto dije, es momento de hacer algo, y decidí pasar de la galería a la cancha. Quise hacer mi aporte, y en ese momento resolví hacerlo a través de un partido político. Yo soy militante de Evópolis, soy vicepresidente nacional de Evópolis, y eso fue hace 2 años, en que yo dejé lo mío. Hoy día estoy dedicado 100% a este proceso constituyente, porque estoy queriendo hacer un aporte al país. Creo que tengo una experiencia importante acumulada, y sobre todo quiero hacerlo en este proceso constituyente, donde yo creo que va a ser demasiado importante tener espacios para conversar, para lograr acuerdos, para, dentro de la diferencia, empezar a construir acuerdos grandes que nos lleven a crear una constitución en la que quepamos todos, una constitución en este Chile tan diverso, en que hay tantas posturas que tienen que convivir. Debemos ser lo suficientemente capaces quienes vayamos a estar en esa convención como para darnos cuenta de que tenemos que construir este espacio para todos. Así que estoy muy contento y muy entusiasmado con esto, dedicado en cuerpo y alma a este proceso hoy día. Bueno, un proceso histórico sin duda, y justamente respecto a esas posturas que cada uno va a tener una vez que se conforme la convención, quiero ahondar ahora. Ya los conocimos un poquito y ahora nos gustaría saber qué es lo que van a defender cada uno de ustedes en caso de que sean elegidos en las elecciones. Giovanna, ¿cuáles van a ser tus banderas de lucha de los temas que tú crees que sí o sí tienen que estar en una nueva constitución? Sí, yo creo que acá es importante determinar que hay temas, convicciones, no temas que son los que vamos a ir con fuerza, energía, a través del diálogo. Y yo estoy de acuerdo con Ítalo, que es muy importante que sea un lugar de encuentro en que los anhelos de toda la ciudadanía puedan verse representados. Eso es lo que va a decir cada uno y cada una de los chilenos cuando vaya a votar. Y creo que ahí es muy importante que tengamos un compromiso activo con la participación. Creo que lo que hemos levantado para llegar a este proceso, y no estoy hablando solo del plebiscito, estoy hablando de toda la movilización social que permitió y habilitó que pudiéramos tener este momento formal en que vamos a escribir nuestra nueva constitución. Es importante saber que la constitución que tenemos actualmente es una constitución absolutamente ilegítima, una constitución que fue hecha no solo en dictadura, sino por solo un grupo muy pequeño de personas, hombres además, y que instaló un modelo de sociedad, un modelo de país, un modelo subsidiario que nos da la garantía de acceso según el tamaño de nuestros bolsillos, más no la garantía de derechos, que creo que es algo fundamental, que podamos poner un énfasis en la garantía de derechos sociales. Estoy hablando de vivienda, de salud, de educación, de pensiones, del derecho al agua.
Pero por otro lado, creo que es importante que si queremos hacer un cambio de este nuevo pacto social, tiene que ser un cambio a través de la participación. Y es importante que hayan mecanismos de participación vinculantes durante la convención, que hayan también espacios de transparencia absoluta, que no es lo que tienen nuestras instituciones actualmente, y que haya un fuerte espíritu fundacional en la escritura de descentralización. Yo creo que ahí mis compañeros candidatos van a estar de acuerdo. Lo importante que es, por ejemplo, que esta convención pueda sesionar en cada una de las regiones, entendiendo esa vinculación como parte de la diversidad de identidades, pero también de problemáticas del país. Y volviendo a la idea de que si la construimos de esta manera vamos a tener una democracia más profunda. Y acá me gustaría hablar de la importancia de los cuidados en el centro en esta sociedad, que tiene, por un lado, la posibilidad que tenemos hoy de hacer una democracia feminista, una democracia que entienda el feminismo como justicia social, como la garantía de que vamos a vivir en una sociedad en que todos y todas somos iguales, que nunca más nadie va a quedar afuera, que cuide nuestro medio ambiente, que nos establezca en un nuevo modelo de desarrollo verde, que cambie, yo espero que después podamos hablar más en profundidad de esto, que cambie la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno, y la garantía absoluta de derechos para las mujeres. Y ahí, solo para terminar, quisiera decir que es importante que en esta nueva constitución tengamos derechos garantizados para las mujeres. En cuanto a lo laboral, hoy día nuestra constitución dice que tenemos igualdad en el trabajo, lo que no es verdad, y lo podemos decir abiertamente, nadie va a estar en contra. Tenemos que asegurar que haya, por ejemplo, igualdad en el salario a través de la garantía de no discriminación. Tenemos que avanzar en que las labores de cuidado sean efectivamente reconocidas, que el trabajo no remunerado sea entendido como una puerta a la sociedad. Son la gran mayoría de las mujeres las que históricamente hemos realizado las labores de cuidado hacia niños, niñas, enfermos, adultos mayores, etcétera. Y eso tiene que ser un bien social y tenemos que resguardarlo, no solamente a través del sistema de pensiones, que tiene que considerar que estos baches no son baches de personas flojas, son baches de personas que han estado trabajando, y el reconocimiento del trabajo no remunerado. Y por último, creo que todo esto que estoy diciendo tiene que ver con este nuevo sentido común que hemos levantado, que en un momento, desde el 18 de octubre, nos miramos a los ojos y dijimos, bueno, cada uno y cada una sufre también de esta falta de justicia y dignidad en este país, ¿qué hacemos para adelante? Y por eso la garantía de derechos, pero también pensar cuáles son los desafíos del futuro. Y ahí creo que es importante, por ejemplo, que dejemos establecido el derecho a la conectividad digital, que dejemos establecido que nadie a lo largo del territorio no tenga acceso a la posibilidad de conectarse a Internet, no solo porque ahí se van a hacer también carne la garantía de derechos, sino porque es un nuevo espacio digital que hoy no está regulado en este país. Y creo que la pandemia lo ha mostrado. No necesito profundizar de cómo lo digital ha traído hacia la educación, hacia la salud, hacia incluso conectarnos con nuestros seres queridos. Por lo tanto, creo que también hay que ver cómo va a ser el Chile del futuro. Ya estamos atrasados, pero tenemos la oportunidad de ver temáticas pendientes y también temáticas de diseño del futuro. Maximiliano, en tu caso, las ideas, las convicciones que vas a defender en caso de que seas elegido. Bueno, yo también lo separaría al menos en dos temas, en una cuestión formal y en una cuestión de fondo o programática. En una cuestión formal, por cierto, que siendo este un proceso esencialmente ciudadano que nació a propósito de una serie de movilizaciones que se vienen viviendo en el país, no solo desde el año 2019, sino que desde hace harto tiempo. Nosotros en nuestra región también tenemos experiencias para eso. Por ejemplo, seguramente fue noticia también a nivel país la lucha que se dio en nuestra región contra la minera Pascualama. Entonces, toda esa serie de movilizaciones sociales que se vienen viviendo desde hace un tiempo hacen que este proceso sea esencialmente ciudadano. Por lo tanto, yo creo que es obligatorio para cada uno de quienes nos planteamos como alternativa a convencionales constituyentes asumir compromisos puntuales de participación, tal como lo dijo Giovanna, no solo en la elección propiamente tal de los convencionales, sino que también en el proceso mismo de redacción de una constitución. Yo al menos he asumido con mi región compromisos puntuales de trabajo desde la región, de la posibilidad de levantar cabildos, de relacionarse con la sociedad civil en general, para que el resultado de esta constitución sea precisamente un resultado propio, que la ciudadanía sienta esta nueva constitución como suya. Finalmente creo yo que eso va a determinar el éxito de un proceso histórico como el que vamos a vivir. Y en lo programático o lo de fondo, por cierto que hay cuestiones, de todo se conversa en el debate constitucional, pero hay cuestiones que, si bien el cargo es de nivel nacional, hay cuestiones que son urgentes para algunas regiones. En mi caso, por ejemplo, en mi región hay cuestiones que se repiten
a diario. Nosotros que hemos recorrido la región con nuestro equipo, muchas veces entendemos que hay urgencias que tiene Atacama y que seguramente también se replican en otros territorios. Yo lo ejemplificaría en tres temas: agua, vivienda y pensiones. Sin lugar a dudas, esos son los tres temas que más se repiten en mi región y que seguramente hacen eco en otros territorios. Y más allá de profundizar en cada uno de esos temas, yo creo finalmente que la gran discusión que vamos a tener en el debate constitucional va a ser cuál es el rol que le asignamos al Estado finalmente de ahora en adelante en nuestro país. No solo en materia económica y de cómo el Estado pueda emprender, por cierto, abandonando la lógica del rol subsidiario que establece el actual sistema que tenemos, sino que también, como lo decía Giovanna, cómo nuestro Estado funciona como garante de determinados derechos y cómo le establecemos de ahora en adelante un rol preponderante del Estado en provisionar o en asegurar los bienes y servicios que el ejercicio de esos derechos conlleva. Yo soy un ferviente creyente de que es tiempo de que lógicas de mercado se abandonen en determinados temas, insisto, el agua, las pensiones, por ejemplo, la salud, la educación, y que le demos un rol preponderante al Estado en asegurar aquello. Finalmente, yo creo que los chilenos hemos evidenciado en el último tiempo que el mercado en este tipo de temas que son urgentes, que son esenciales para la vida, no ha sido capaz de responder suficientemente para cada uno de los chilenos, y es hora de que podamos darle al Estado un rol preponderante en aquello. Ítalo, en tu caso, tu propuesta como candidato. Mira, yo quiero decirte que mi propuesta es sacar adelante una constitución de todo. Si esta convención de 155 constituyentes, que tiene un año, 9 meses más 3 meses de prórroga, para presentarle al país una nueva constitución, no es capaz de generar un documento que sea un gran acuerdo de todo y que tenga una tremenda aprobación en el plebiscito de salida, este proceso habrá sido un tremendo fracaso. Yo realmente creo que aquí tenemos que partir por plantearnos que queremos un gran acuerdo, una casa de todos. Y cuando escucho a Giovanna y escucho a Maximiliano, más allá de las diferentes posturas ideológicas que uno viene prejuiciado de ver los partidos a los que pertenecemos, estamos un poco con esa brújula, me doy cuenta la cantidad de cosas en que estamos de acuerdo. A todos nos mueve un deseo de que este país le vaya bien. En mi caso, yo que he vivido más años, veo un Chile que ha crecido mucho. Sin duda lo ha hecho bien. Hoy día en algún minuto nos sentimos los jaguares de Sudamérica. Hoy día seguimos siendo un país que nuestros vecinos miran con mucha atracción. Sin embargo, nosotros mismos nos dimos cuenta de que aquí, producto de la gran concentración de poder que había ocurrido probablemente también de un mecanismo débil para garantizar transparencia y probidad en muchos casos, y también un debilitamiento de lo que han sido los partidos políticos, produjeron un estancamiento, una polarización y un no darse cuenta de que el país estaba necesitando otras cosas. Yo creo que este país tiene que dar ahora un gran salto hacia adelante, hacia un Chile más moderno, hacia un Chile donde la gente pueda tener una mejor calidad de vida, que esté conectada, que tenga los derechos efectivos, que realmente nosotros definamos los derechos sociales en el proceso constituyente, pero que esos derechos se transformen en realidad, en la vida diaria de las personas. Ese es el país que yo quiero, un país que por lo tanto vamos a tener que revisar la Constitución, pero también vamos a tener que echarle una miradita al Estado, a ver si el Estado está siendo capaz de hacer realidad lo que nosotros pensemos para el Chile en la Constitución. Quiero un país que sea más inclusivo, quiero un país que sea con más igualitario, con perspectiva de género, donde las mujeres efectivamente, y concuerdo plenamente con Giovanna, estén debidamente representadas y tengan exactamente los mismos derechos y el mismo trato que todas las personas. Y para eso no basta un Estado que se omita, sino que un Estado tiene que hacer acciones positivas en pro de desarrollar a las mujeres. Creo en un país donde tengamos un concepto de igualdad ciudadana, en que todos seamos ciudadanos, independiente que vivamos en Copiapó, en Los Ángeles, en la zona rural, o en mi distrito, en Leu o en Cañete, que todos tengamos las mismas prestaciones de parte del Estado, que tengamos acceso a la misma calidad de educación, calidad de salud. Yo me imagino un país en que realmente las ideologías se pongan al servicio del desarrollo del país, que cada uno desde su perspectiva particular esté siempre contribuyendo al país, un país donde también en el proceso constituyente seamos capaces de organizar la política a través de los requisitos que le impongamos a través de las distintas instituciones, la institucionalidad que nos demos,
de tener una política que esté a la altura de este país, del siglo XXI, de un país que cree más en su gente. Yo pienso que podemos hacerlo y quiero aportar. Ahora, en lo particular de mi distrito, hay 3 o 4 temas que yo no puedo dejar de mencionar. En primer lugar, nosotros sufrimos todos los días, desde que nacemos hasta que nos morimos, del centralismo exagerado que hay en este país. Yo quiero llevar ese punto y tratar de defenderlo, porque nadie más que nosotros, que estamos aquí en provincia, sabemos cuáles son nuestras necesidades de provincia y hay que avanzar decididamente hacia un proceso de descentralización. Otro tema que no podemos olvidarnos, estando aquí en mi distrito, que incluye en la zona sur de Arauco y en el Alto Biobío, grandes poblaciones de pueblos originarios, que hay una deuda pendiente ahí. Nosotros tenemos que abordar ese tema de una vez por todas. Tenemos que trabajar con nuestros pueblos originarios, saldar las deudas que haya que saldar, pedir perdón cuando corresponda y realmente empezar a construir un Chile de todos, un Chile parejo en que todos aportemos. Y nuestros pueblos originarios tienen un tremendo aporte que hacer desde su cosmovisión y de su cultura. Realmente esos 2 temas, y me queda uno que no puedo dejar de tocar, que no es tan contingente, pero es el más importante de todo. Nosotros tenemos que poner un ojo en el cuidado del medio ambiente. En mi distrito y en el país vemos que realmente no nos estamos haciendo cargo del impacto que generamos. Y el desarrollo sustentable sí es posible, se puede hacer. Hoy día existe el conocimiento, existe la tecnología, pero tiene que existir también el compromiso. Tenemos que meternos el cuidado del medio ambiente en todos los proyectos públicos y privados, pero también en el ADN de cada persona, en su propia vida, en su propia casa. Tenemos que meter ese tema, hacer un cambio cultural para el cuidado del medio ambiente. Esos son los temas en que a mí me gustaría jugar un rol específico. Ítalo, tú hablas de la capacidad de la convención de generar un documento que genere gran acuerdo, y uno lo escucha y a pesar de que los 3 son militantes por partidos distintos, hay más acuerdo que desacuerdo en al menos lo que han planteado que son sus principales intereses, pero de todas formas se prevé que va a haber una discusión bien fuerte una vez que se forme la convención. Muchos candidatos defienden lo que son sus posturas. ¿Ustedes cómo ven que se va a dar esa especie de negociación, de discusión en la misma convención? ¿Cuál va a ser la tónica que quizás se va a marcar, Giovanna? Sí, qué bueno que haces esta pregunta, porque yo creo que yo he estado en muchísimos debates, foros, conversaciones con otros y otras candidatas, y creo que las declaraciones de principio de interés genuinas, yo no creo que nadie quiera que este país vaya para un lugar peor que el que está ahora. Yo creo que genuinamente todos y todas quienes nos estamos presentando queremos que el país cambie y que cambie hacia bien. Ahora, es importante saber que las declaraciones generales, como estoy a favor de los derechos, quiero un nuevo medio ambiente, quiero, por ejemplo, que haya, no sé, perspectiva de género hacia las mujeres y una serie de temas que en el papel o en el título son coincidencias, yo creo que van a ser discrepancias. Yo en lo particular estoy a favor de ir a ese lugar con la capacidad de la escucha, ¿no? Que nos falta tanto, con la capacidad de poder ir a dialogar, ir a articular. Pero no creo que todos y todas vamos a llegar desde el mismo lugar y no creo que todos y todas tengamos coincidencia. Y acá me parece interesante, y no es en función de Ítalo, es en función del proyecto político al que es parte Ítalo, que entiendo que es militante de Evópolis. Es importante saber que, por ejemplo, en el proyecto de Chile Vamos, en la lista de Chile Vamos, hay muchas personas que votaron a prueba, está bien, pero hay muchas otras que fueron fervientes defensores del rechazo. Y cuando uno va en un proyecto político en que sabe que sus votos en lista pueden contribuir a cualquiera de las otras personas que están en la lista y que pudiese entrar gente del rechazo, se subentiende, y creo que es una cosa evidente, que están dispuestos a integrar a personas que no quieren que nada cambie, que quieren defender el Estado subsidiario, que no están a favor de terminar el Estado subsidiario para poder tener un Estado de Derecho que permita el buen vivir. Y ahí es importante también ir desglosando, y creo que ahí se pone interesante la conversación. Por ejemplo, veo que Ítalo habla de la importancia del medio ambiente. Me parece perfecto, estamos todos... La pregunta es, y en tu rol de empresario también lo digo como para poder entender cómo vamos a hacer esa conversación, ¿hay una disposición efectiva de parte de Chile Vamos, que es la lista que incluye el rechazo, de, por ejemplo, terminar con el sistema extractivista y poder entender que la explotación de recursos, de la riqueza de Chile, tiene que ser para los y las chilenas y no para las grandes empresas? Esa es una pregunta clave. ¿Cuál es el modelo de desarrollo hacia dónde vamos a impulsar? Cuando hablamos del respeto por la naturaleza y el medio ambiente, tenemos que entender que es un nuevo relacionamiento. Por ejemplo, tengo entendido que Ítalo también ha estado en la dirigencia de organizaciones
organizaciones que promueven el rodeo. No sé si les llegó la invitación a los otros candidatos, pero efectivamente hay una organización que se llama No Son Muebles, que lo que defiende es que efectivamente los animales también sean sujetos que puedan entrar a la Constitución y que dejen de ser entendidos en la ley, como están actualmente, como objetos. Entonces, yo veo que hay una dirigencia de rodeo que está diciendo que hay que tener un cuidado con el medio ambiente, y hago la pregunta abierta, y me interesa genuinamente escucharte con respecto a cuál es tu postura, un nuevo modelo de desarrollo, si va a poder terminar con el empresariado en el centro como gran beneficiario, puede pasar eso a las comunidades, a las personas, y lo mismo con los derechos de los animales. Y por último, y con esto cierro, me parece que es muy importante la disposición que hay hacia los pueblos originarios, porque hoy día nosotros, para subsanar la tremenda violencia que ha hecho el Estado de Chile a los pueblos originarios, en la Araucanía en particular, pero también sé que en la región de Maximiliano, cuando, por ejemplo, se les niega el derecho al agua, también es una violencia estatal gravísima. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a apuntar a un Estado plurinacional? Yo estoy por un Estado plurinacional. Yo creo que no necesitamos un acuerdo nacional en que desde el Olimpo vengamos a decir pueblos originarios vengan a entregarnos la riqueza de sus cosmovisiones. Lo que necesitamos es autodeterminación de los pueblos originarios a través de un Estado plurinacional. Entonces, ahí me hago la pregunta, cuando uno hace el doble clic, de si efectivamente estamos tan de acuerdo o no, y si efectivamente vamos a ir a impulsar estas cosas del bien común, entendiendo que todos tenemos una visión diferente de qué es ese bien común. Maximiliano, voy enseguida contigo, pero aprovechando que Giovanna interpela directamente a Ítalo, quiero empezar ahora con Ítalo, preguntándole por cómo ve que se va a dar esta negociación y también cómo responde un poco a lo que dice Giovanna de las ideas que cada uno defiende. Sí, yo a Giovanna le invito un poco a sacarse los prejuicios y a ir a esta convención con el ánimo de construir. Porque efectivamente en la lista de Vamos por Chile va gente de la prueba y el rechazo. En la otra lista va gente del Partido Comunista, que son aliados, que no solo votó por no hacer este proceso, este acuerdo, por no ir a este proceso, sino que ha hecho todo lo posible por hacer que a este proceso constituyente le vaya mal. Yo creo que la invito a mirar de aquí para adelante, a que construyamos un país entre todos, construyamos el país del futuro y miremos hacia adelante y dejemos de mirar para atrás. Si nos sacamos las ideologías, si sacamos los titulares y nos vamos al fondo del país, sucede lo que yo le digo, que tenemos muchas más cosas en común que lo que creemos. Respecto de la interpelación al rodeo, yo quiero decir que yo soy un agricultor nacido y criado en el campo, que creo firmemente en las tradiciones chilenas. Creo que lo que nos va a diferenciar y lo que nos va a permitir convertirnos en un gran país es nuestra chilenidad. Y dentro de esa chilenidad, el rodeo es una tradición que está ampliamente extendida y que es demasiado importante para muchas personas. Nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra chilenidad, toda nuestra, lo que nos liga, toda la historia que hemos construido en 200 años es lo que nos va a permitir desarrollarnos y convertirnos en un mejor país, en un país único, no en una mala copia de otro país, sino que en un país que se llama Chile. Y eso yo lo voy a llevar y lo voy a defender y estoy dispuesto a argumentarlo porque tengo muchísimos argumentos, no quiero gastar más tiempo en esta hora. Y respecto de los modelos de desarrollo y que el país que queremos para adelante, yo le invito a sacarnos un poco la ideología y los adjetivos. Cuando hablan de empresas extractivistas y empezamos a ponerle nombre a todas las cosas, yo le digo, aquí miremos el Chile del futuro. Todo es posible de hacer en la medida que lo hagamos bien, en la medida que tengamos real conciencia del impacto que estamos generando en las demás personas y en el medio ambiente. Quiero recordarle que en este planeta la población mundial ha aumentado más de 3 veces en los últimos 50 años. Eso es el crecimiento más grande que ha tenido la población. Por lo tanto, nuestro cuidado del medio ambiente tiene que ir apañado con la obligación que tenemos de soportar a toda esta población, de alimentarla, de hacerla crecer y de traer desarrollo. Y yo pienso que ahí están todas las técnicas para hacerlo, pero saquémonos la ideología y concentrémonos en lo que es importante. Y finalmente, respecto de el último comentario de Giovanna respecto a la relación con los pueblos originarios, yo quiero decirle que yo discrepo en lo de plurinacional. Nosotros tenemos un solo país que se llama Chile y que es un país que tiene sus fronteras definidas y que nos ha costado mucho establecer. Y la hemos defendido y este país existe y tiene la riqueza que tiene gracias a todos los chilenos. Sin embargo, en el tema de los pueblos originarios, tenemos que hacer varias cosas. Primero, elevar el reconocimiento, darle reconocimiento constitucional que no lo tienen, es una vergüenza. En segundo lugar, también
reconocerle derechos, y entre ellos el derecho a la autodeterminación, a la libre determinación, que no se puede entender como una autonomía territorial ni como una autonomía de gobierno. Se refiere a la Convención de las Naciones Unidas acepta este concepto de libre determinación enmarcado dentro de un mismo Estado, dentro de un mismo país, y eso es posible. Y también tenemos que hacer otra cosa, tenemos que revisar la institucionalidad con los pueblos indígenas. Hoy día la institución que rige es la CONADI, y la CONADI, a ojo de los en el caso de mi distrito, de los lasquenches, los pehuenches y los mapuches que lo habitan, es una institución que simplemente ya perdió todo su sentido, no está sirviendo, no está siendo parte de la solución, sino que del problema. Entonces tenemos que revisar la institucionalidad de la CONADI, probablemente pensar en un ministerio de pueblos indígenas o probablemente en un consejo superior de pueblos indígenas. Y también tenemos que, en este concepto de la interculturalidad, nosotros tenemos que entender que a nuestros pueblos originarios siempre lo hemos mirado como con una cierta segregación. Tenemos que elevarlo al mismo nivel. La relación entre culturas tiene que ser de igual a igual. Nuestros pueblos originarios deben hacer su contribución y deben ser reconocidos en el mismo nivel de todos los demás chilenos. Yo creo que si nosotros logramos avanzar en ese camino, y repito, sacándonos la ideología, sacándonos los prejuicios y realmente sacando la política de esto y pensando un poco más en Chile, tenemos un montón de coincidencias y vamos a construir un muy buen país. Maximiliano, muy pequeño, caso, hay que tenerle miedo a la política. Vamos a escuchar ahora, Giovanna, por favor, vamos a escuchar ahora a Maximiliano. La idea es que todos puedan dar sus opiniones y conocerlos a todos. Maximiliano, ¿dónde crees tú que va a estar la mayor discusión una vez que se genere la convención? Pero ¿cómo crees que se va a dar esta negociación? Lo escuchábamos unos minutos, parecía que había más acuerdo que desacuerdo, y claro, uno hace un pequeño doble clic, empieza a profundizar y al tiro aparecen todas las disonancias. ¿Cómo lo ves tú? Gracias, Patricia. Yo creo que las dudas que presenta Giovanna son las que tenemos todos, es decir, ¿por qué, tomando las palabras de Ítalo recién, no podemos dejar de mirar al pasado? Porque sectores políticos que históricamente se han comportado de un modo, legítimamente nosotros tenemos desconfianza de cómo se van a comportar en una instancia tan importante como la que vamos a vivir ahora. Y quiero ser enfático en esto porque yo he escuchado este discurso de, bueno, vamos a construir una constitución de todos, vamos a negociar, vamos a llegar a acuerdos en una instancia tan importante como esta, pero yo quiero ser enfático en decirle, no solo al electorado, sino que también a los candidatos de Chile Vamos, que hay cuestiones que no se transan, claro, hay cuestiones que no son objeto de negociación, y yo creo que los derechos sociales, para quienes somos progresistas y somos orgullosamente de izquierda, yo creo que no están disponibles para negociarse. No se trata de llegar a una convención constitucional donde cuestiones como el rol subsidiario del Estado estén supeditados, por ejemplo, a otro tipo de pedidos o de solicitudes por parte de sectores políticos. Yo creo que eso hay que despejarlo porque la ciudadanía también está cansada de este tipo de negociaciones. Y finalmente, lo que yo resaltaría es precisamente el rol de la política. Para quienes somos jóvenes y estamos por primera vez en esto, tenemos también la obligación de reivindicar el rol de la política, sobre todo en una discusión que es esencialmente política. Nosotros vamos a escribir la Constitución Política de la República, por lo tanto no podemos abstraernos de la política, pero se trata precisamente de tomar decisiones, de tomar posturas, de tener ideas, claro, y de contraponer esas ideas en contra, valga la redundancia, de sectores políticos tradicionales como la derecha chilena. Yo creo que en eso al menos yo no me pierdo. Y finalmente, solo para tocar el punto de la plurinacionalidad que tocó tanto Ítalo como Giovanna, se trata precisamente de lo contrario de lo que planteó Ítalo, claro, de reconocer que en Chile hay personas, claro, hay pueblos que tienen una cosmovisión distinta, que tienen una idea distinta, que tienen una vida distinta y que no se reconocen como un chileno común, o que al menos se reconocen como un pueblo diferente al nuestro. Claro, esa es la gracia precisamente de la plurinacionalidad. Entonces no se trata de pensar solo un Estado unitario, sino que también un Estado que sea capaz de reconocer y de reivindicar la diferencia que existen entre las distintas culturas que nos nutren. Ya estamos llegando casi al final de este panel de conversación. Son muchísimos los temas en los que podríamos profundizar y, claro, hablar horas y horas, pero lamentablemente no podemos.
Pero para terminar, quería que cada uno hiciera algún comentario, aprovechando que los tres son militantes por un partido político. En toda la campaña que hemos visto de los candidatos, los independientes han encargado de hacer especial énfasis como de que en el fondo la constitución que tenemos ahora o el sistema político que tenemos ahora es debido a los partidos políticos y que lo que se quiere es algo que no esté ligado a ninguno de ellos. Para ustedes, ¿cómo ven esto? ¿Creen que es así? ¿Creen que les juega a favor o en contra el estar ligados a algún partido? Giovanna. Perdón, Carlos. Sí, no, yo creo que efectivamente hay un hastío a cómo históricamente han operado los partidos políticos en términos de la administración de poder para sus propios intereses, del relacionamiento brutal que tienen con la clase económica. Sabemos que acá hay personas que son dirigentes políticos, que tienen alto poder de decisión y a la vez son primos o hermanos de los directores o los dueños de grandes empresas, y eso no puede pasar. O sea, no puede seguir pasando. Yo en lo personal soy frente amplista, soy militante de Revolución Democrática desde el inicio de Revolución Democrática y estoy profundamente orgullosa del proyecto transformador que hemos empujado. Estoy muy orgullosa de la labor que han hecho también nuestros parlamentarios y parlamentarias, empujando desde la institucionalidad lo que también estamos peleando en la calle, y por lo tanto creo que cada uno y cada una tiene que revisar cuál es la historia de sus propios partidos. Yo estoy muy orgullosa del mío, no he tenido ni un problema en la calle, además me parece que las personas siguen diferenciando cuáles son los proyectos políticos transformadores y cuáles no. Y con respecto a la idea de los partidos políticos, yo creo que evidentemente hoy día tenemos un sistema de partidos políticos que yo creo que está bien, porque es la idea de que personas se organicen en torno a proyectos de país, y eso a mí me parece excelente, porque es una construcción colectiva de la comunidad. Pero no quiere decir que no sea uno de los grandes pendientes y que tengamos que ir a subsanarlo y a diseñarlo desde cero en la nueva Constitución, la idea de la participación de grupos de interés independientes digo, apartidarios. Nadie es realmente independiente. Realmente independiente, ¿qué significa? ¿Qué da la independencia? ¿Qué crees si eres independiente? Pero sí aquellos grupos de interés o comunidades organizadas que sin querer aspirar a ser un partido puedan ser parte de la democracia. Y ahí yo vuelvo a la idea de la importancia que tengamos una democracia feminista que tome el poder y lo redistribuya para buscar igualdad, para buscar dignidad, para buscar justicia. Y en esa redistribución del poder tenemos que también ser capaces de diseñar nuevas instituciones que a través, por ejemplo, de la participación vinculante puedan verse permeadas por la sociedad civil, que no es el tipo de instituciones que tenemos hoy porque fueron, por supuesto, diseñadas en dictadura. Entonces, creo que es súper importante entender que el afán, o sea, que el entusiasmo que hoy día por la independencia tiene una raíz de comportamiento de la clase política que se entiende totalmente. Yo soy militante, estoy orgullosa de eso porque mi proyecto es realmente diferente y transformador, pero tenemos que avanzar hacia la sociedad civil como una herramienta de fuerza, como una fuerza social que pueda permear efectivamente en nuestra democracia, porque si no vivimos en una democracia que está en el papel pero que no es real. Ítalo, en tu caso, ¿cómo ha sido para ti el estar ligado a un partido y también esta crítica que se hace por parte de los independientes, el llamado a votar por algo que no tenga ninguna relación con partido? Yo quiero responderte de mi propia experiencia personal. Yo hace 2 años era independiente y cuando quise involucrarme en lo que estaba, en el acontecer de mi país, cuando sentí que había que pasar a la cancha, tal como dije antes, tuve este mismo análisis y resolví que había que hacerlo a través de un partido político. Porque aquí lo que necesitamos nosotros es entrar en la política. Nuestro sistema es una democracia representativa. Nosotros tenemos partidos políticos que nos representan. Lo que ha sucedido aquí es que la política que teníamos se ha debilitado, se ha degradado, pero necesitamos mejorarla. Lo que no podemos hacer es pretender que vamos a tener 17 millones de partidos, que cada uno, si no somos capaces nosotros de encajar en un colectivo, de realmente tener la mínima capacidad de ponernos de acuerdo con otras personas para desarrollar una causa común, ¿qué es lo que le vamos a estar ofreciendo? Ahora, yo les digo una cosa, todos los independientes que están en este proceso constituyente están todos haciendo política. Es una cosa que me gustaría dejarla en claro. Yo me siento muy orgulloso de mi representación. Cuando tomé esta decisión, resolví hacerlo a través de un partido político, lo hice en Evópolis porque me representa, es un partido liberal, de centro, que realmente está pensando en construir, sinceramente, un país más inclusivo, un país más justo y un país más igualitario, donde la democracia realmente mejore la calidad. Lo que tenemos que hacer nosotros es exigirle a nuestros políticos que hagan buena política, y que eso se hace poniendo los intereses del país por delante, los intereses del colectivo por delante, y no los intereses particulares que a veces empequeñecen esta actividad que debe ser muy noble. Maximiliano, en tu caso, ya para cerrar.
Como lo decía anteriormente, reivindicar el rol de la política en primer lugar como el único medio para lograr transformaciones profundas en la sociedad. Yo creo que la ciudadanía también tiene que entender aquello y que si bien hemos tenido malas experiencias con políticos, yo creo que la desafección de la política es lo peor que nos puede pasar. Y bueno, desde la independencia, compartir nuevamente con Giovanna que no existe una independencia total. Yo veo candidaturas independientes en mi distrito que tienen solo el título de independiente, pero que están muy marcadas en un sector político. Cuestiones en las que yo espero la gente también pueda fijarse a la hora de votar y pueda exigirle a esos candidatos independientes que tomen postura. Finalmente, el problema es ese, claro, es que uno no sabe cómo se van a comportar el día de mañana estas personas que se declaran como independientes. A diferencia de lo que para bien o para mal se vive desde los partidos políticos. Yo creo, al menos, que en mi distrito la gente sabe cuál es el comportamiento que ha tenido un socialista y puede avisorar cuál va a ser el comportamiento que va a tener el día de mañana. Yo al menos me siento orgulloso también de aquello. Porque finalmente de lo que se trata también es de eso, es de tomar postura, de tener claridad sobre determinados temas y de representar de buena forma los intereses de nuestras regiones, de nuestros distritos. Bueno, llegamos al final de este panel de conversación. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado y permitirnos conocerlos un poquito más. A la gente que nos está viendo les recordamos que Giovanna Roa es candidata de Revolución Democrática, ella va por el distrito 10, Maximiliano Hurtado es candidato del Partido Socialista y va por el distrito 4, e Ítalo Zunino es candidato de Evópoli y va por el distrito 21. A los tres de nuevo, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias. Gracias a ti, Patricia. Gracias, saludos, Giovanna y Maximiliano, un agrado. Saludos, Ítalo y Maximiliano. Gracias, Patricia. Adiós. Nos vemos en el Palacio Pereira. Gracias, muchísimas gracias a todos los que nos vieron hoy día y como siempre los dejamos invitados a seguir informándose aquí en emol.com.